Listo, chicos. A ver, el día de hoy lo que nos toca ver en la sesión 5 son actualizaciones masivas. Ok, si no me equivoco, en la clase pasada comenzamos a ver algunos temas de joins, relaciones de tablas, comenzamos a ver un poco de lo que son también las vistas. Ahora nos toca ver lo que son actualizaciones masivas. Para ello vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver justamente el tema de actualizaciones, el uso de triggers, vamos a aprender a hacer nuestras propias funciones personalizadas y vamos a aprender a hacer inserciones masivas por medio de diferentes comandos. No, en este caso tenemos, por ejemplo, lo que vamos a utilizar en esta parte de inserciones masivas es el uso del bool copy, disculpen, el bool insert, el cual es utilizado justamente para poder pasar información, ya sea desde un archivo TXT o CSV, hacia la base de datos. Como ya lo hemos visto en las primeras sesiones, que justamente vimos cómo importar información hacia la base de datos, de la misma manera, pero mucho más rápido, mucho más eficiente, que puede ser incluso en cuestión de segundos. Con el tema de actualizaciones tenemos lo siguiente, podemos hacer actualizaciones con los joins. Yo les mencioné que el tema de joins es algo que vamos a ver de aquí en adelante bastante. En realidad se utiliza mucho para la parte de reportería, para la parte justamente también de actualizaciones. En el caso no tengamos información en una tabla, sino dispersa en diferentes tablas, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, cómo es que se realizaría lo que es una actualización por medio de un join? Vamos a hacer ese ejemplo. Abran por favor su SQL y vamos a hacer lo siguiente. Okay, lo primero que vamos a hacer, chicos, es crearnos una tabla de copia justamente para hacer este ejemplo. Por favor, créense una tabla de copia de la siguiente manera, haciendo select asterisco into clientes from sales.customer y creamos esta tablita de copia. Okay, nos va a quedar una tabla con 91 registros, que es la misma información que la tabla de customer. Sí, es tal cual la misma información. Esto es solamente para hacer el ejemplo, no quiere decir que siempre vayan a tener que hacer una tabla de copia para poder hacer actualizaciones con joins, ¿ok? Luego de que han aplicado eso, muchachos, validen por favor que la tabla cliente se haya creado en su base de datos. En mi caso ya aparece, en el caso de todos ustedes ya les aparece la tabla de clientes. Una vez que creen esa tabla, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer una actualización, como si hubiésemos cometido un error, ¿no? Porque a veces a muchos nos puede pasar esto, en los cuales nosotros hacemos de repente un cambio en la base de datos y actualizamos por error justamente sin un web, lo que ya hemos visto antes en otros casos. Acá, por ejemplo, yo he actualizado todos los nombres de todas las compañías de la tabla Customer, los he actualizado que digan error. Y puede pasarles que ustedes de repente cometan una equivocación, de repente por un poquito de repente falta de atención, de repente se confiaron en su cambio y no validaron todas las opciones y se les olvidó un where. Puede pasar, puede pasar, muchachos. Entonces, vemos ahí que yo he actualizado todos los valores de la tabla customer en la compañía. Está actualizado y ahora dice error. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Bueno, si nosotros muchas veces en las bases de datos de diferentes empresas, o sea, muy aparte que nosotros actualicemos la información en una tabla, esta información puede estar en otras tablas diversas. ¿Ok? Puedo tener de repente el nombre de la compañía
en otra tabla, pero para llegar a esa tabla tengo que hacer una serie de relaciones hasta poder llegar hasta ahí y poder actualizarla y recuperar la información. ¿Ok? O también nos puede servir en este caso el tema de los triggers. El tema de triggers justamente es uno de los que vamos a ver ahora. Nos puede ayudar incluso a poder guardar la información de la tabla antes de que ésta sea cambiada. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Sin embargo, para poder hacer justamente una actualización con el uso de joins, sería de la siguiente manera. De la misma forma que lo hemos venido trabajando nosotros el update, sería update, set y from. Normalmente cuando nosotros comenzamos a hacer las actualizaciones, lo hacíamos de esta manera, ¿se acuerdan? Update, sales.customer, set, company name, es igual a un valor, y acá colocábamos el where. ¿No? Where, use ID igual a 1, por ejemplo. Y esto es lo que nosotros hacíamos. Sin embargo, cuando trabajamos ya con joins, cambia totalmente. ¿Ok? Olvidémonos un minuto, vamos a olvidarnos un minuto de esta parte de acá arribita. Imaginemos que nosotros tenemos la información en nuestra tabla clientes, que es nuestra tabla de copia, y tenemos la tabla 6.customer, que es la que queremos restaurar. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ambas tablas son idénticas. Yo les pregunto, ¿qué tienen en común estas dos tablas? ¿Qué campo tienen en común por el cual nosotros podamos relacionar estas dos tablas? Y poder obtener de esa manera el nombre de la compañía antes de ser editado. ¿Qué campo creen ustedes, chicos? El QSID. Así es el Cus ID. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, miren. Si yo aplico un inner join entre estas dos tablas, vamos a ponerle tabla B y acá tabla A, donde el Cus ID de la tabla A sea igual al Cus ID de la tabla B. Y para que vean la relación, vamos a colocar acá a.company name, b.company name. Y ya con esto, chicos, tenemos lo siguiente. Miren, tenemos el company name que nosotros actualizamos con el company name antes de que sea actualizado. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, una vez que ustedes ya tienen esta relación aquí de tablas, hacer el update es mucho más fácil, porque sería prácticamente borrarme esto y aplicar update, el nombre de la tabla, que en este caso yo estoy renombrando la tabla customer con el nombre de A, set, en este caso la columna que es company name. Acá no es necesario explicar qué company name es, porque ya automáticamente al colocar acá en el update el nombre de la tabla lo va a tomar el campo de esa misma tabla. En donde sí tenemos que especificar es en esta parte de acá, donde colocamos que esto va a ser igual al company name de la tabla B, es decir, a la tabla de clientes, la tabla de copia que creamos. Si nosotros aplicamos esto, va a salir el mensaje 91 registros son actualizados y la tabla 6.customer regresó a como estaba antes. Okay, esa es una de las maneras que ustedes pueden aplicar. Okay, siempre que realicen un cambio o que vayan a actualizar cierta información muy sensible, pueden de repente sacarse una tabla de copia y si por X motivo les sucede algo, pues pueden hacer una relación entre esas dos tablas y poder actualizar el registro como estaba antes. Si en caso no lo tuvieran, o sea, no tenemos una tabla de copia para poder hacerlo, igual esa información ustedes saben que se encuentra en una tabla, que para llegar a esa tabla tenemos que hacer 3, 4 relaciones de tablas, 3, 4 joins con otras tablas para poder llegar.
Entonces, pero sería básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que acá aumentaría la cantidad de joins que vamos a aplicar. Igualito el resultado va a ser el mismo, ya que llegarían hacia esa tabla final. Entonces va a depender mucho de cómo es que lo vayan a utilizar en realidad, ¿no? Pueden, como le digo, optar por hacer una tabla de copia, de repente la información está en otras tablas y comienzan a hacer las relaciones para poder llegar hacia esa información, o más adelante justamente lo que vamos a ver con la ayuda de los triggers se pueden apoyar también. Depende de cómo estén creados esos triggers. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ok, chicos, pero básicamente así es como se puede hacer una actualización masiva, sobre todo con el uso de joins. Hay otra manera de poder hacer actualizaciones masivas con otra cláusula muy conocida que es el merge, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que ese es un poco más avanzado. ¿Ok? Igual te hace todo, igual te actualiza la información, igual te hace la relación de tablas y todo. Hasta incluso es más óptimo que lo que estamos viendo ahorita, pero sí es un poquito más avanzado a nivel de consultas.